Hola. Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Valentina? sí, Valentina, ¿qué tal? Ah, ahí están, cayendo bien, porque justo me estaba mandando unos mensajes la adjunta, la doctora Canti, y digo, no hay nadie. no, recién ahora mandaron el link al grupo. Ah, perfecto, sí, sí. Sí, ahí le estoy avisando para que se quede tranquila también. Bueno. Chicos, esperamos uno o dos minutitos más, ¿sí? Hasta que vayan apareciendo el resto. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico, ¿no? Sí. Son poquitos, porque este es otro plan. Yo soy del plan 88, pero me sumé porque pasaron el enlace hace un minuto, va. Calculo que debe ser el mismo de siempre, pero lo vi, que me mandaron el mensaje y me acordé. Entonces me sumé, dije. Ah, bien, bien, pero alguno más seguro que tiene que aparecer, estimo. Porque, pero el otro día era más tarde que di yo, no sé, en esta comisión. Sí, puede ser. ¿Cuántos? Sí, como recién se los pasaron, porque yo estaba en otro también. Y cuando vi que ahí me volvieron a mandar y acá estamos. Bueno, esperamos. Dale. Yo sí, profe, si llego a salir es porque tengo el electricista en casa, está buscando una falla y anda Ah, cortando
Está Vale, bien, está bien. No te preocupes. puedes cerrarme el wifi y quedarme sin conexión. Está bien. Igualmente, hoy la clase no va a ser tan larga como el otro día, que se nos fueron casi 2 horas. Hoy es un tema más, perdón y si hablo así, tengo no sé si anginas o qué. Hoy es una clase más escueta, no es los temas todos del otro día, que era un mundo de temas con sus complejidades, variedades, postdatado, sanciones, bueno, y no quise dejar nada colgado, así que la verdad que fue una clase muy, muy intensa, pero ahora lo que nos toca, perdonen yo si en un momentito silencio y paro el video porque me traen a mis hijos, así que hago una pausita de un segundo, les abro y vuelvo acá a la compu. Bueno, me parece que ya podemos empezar, más que nada si no se nos hace tarde al resto y podemos hacerlo menos cuarto, podemos quizá terminar. Acá les estoy compartiendo la pantalla. En realidad, respecto a esto, yo había traído también unos prácticos, pero bueno, me parece que vamos a ir específicamente al tema que hoy nos compete, chicos, que es acciones cambiarias, porque es lo que la doctora Canti me pidió, que sea el cuadro de acciones cambiarias para el jueves vean acciones extracambiarias y que el viernes se pueda hacer un repaso. Ahora, el parcial va a ser oral, incluso con algunos hasta va a ser por Zoom. Entonces también surge siempre en este tema la pregunta, bueno, ¿se van a tomar prácticos? Desde ya que no se van a tomar prácticos, no le vamos a decir a usted, a pasarles la hojita y decir, bueno, dale, completalo y dámelo, porque no estaríamos respetando la modalidad de la oralidad. Ahora, lo que sí pueden aparecer, chicos, y esto lo tengo que aclarar, es preguntas de un práctico que se hacen desde un examen oral, ¿sí? Es decir, ¿qué acción tiene un endosante que pagó la letra? ¿Se explica cuáles son las condiciones de esa acción? Bueno, o sea, es extrapolar el práctico que está escrito a una pregunta. Entonces, yo había armado este PowerPoint que también, si lo vamos a ver todo, va a ser larguísimo, no es la idea de hoy, porque yo quiero que hoy podamos analizar, más allá de que después obviamente vayan y léanlo. No sé si siguen teniendo capaz que está incluso subido el libro de la doctora Polonia, que es clarísimo, pero bueno, tampoco que lo lean todo. A ver, la idea es que a ustedes les quede claro y que se hagan un cuadro ustedes de la mejor manera que tengan para que puedan entender el tema, ¿sí? Pero entonces, teniendo en consideración esto, el viernes vamos a ver 2 prácticos, ¿sí? Como para que podamos, desde esos prácticos, extrapolarnos y poder contestar algunas preguntas, por si las preguntas salen y surgen a partir de allí. Entonces, sí, Federico, decime. Sí, Estaba hablando del parcial. sí. ¿Van a hacer preguntas? O, por ejemplo, en la mía en quiebras nos dejaron preparar un tema. ¿Eso ya está definido? No me han dicho nada. Yo pienso que van a ser, vamos a ir directamente a preguntas, porque acá son 8 bolillas, van a ser también preguntas puntuales, porque a veces decir, bueno, qué sé yo, hablar de endoso, bueno, vamos a ir directamente, definirnos endoso, hablarnos cuál es un endoso, qué implica un endoso con efectos plenos, qué serían los efectos restringidos, qué cláusulas restringen los efectos plenos, ¿sí? Sí, Valentina. No, quería preguntar cómo va a ser la modalidad, si va a ser por pozo común
¿O nos toman los profesores de la comisión? No lo sé eso, no lo sé tampoco. La otra vez no eran todos alumnos de la comisión, por lo menos en concursal. Lo que sí fue igual es que tomamos a los mismos que tomamos en el parcial, se tomó en el recuperatorio. Eso sí, pero después quizá puedan llegar a estar mezclados. No lo sé cómo lo van a dividir. Incluso también hay quienes pueden rendir por Zoom. No sé cuántos serán tampoco eso, pero también está la posibilidad que el que no pueda o por algún motivo se pueda dar por Zoom, ¿sí? Eh, pero bueno, digamos, ya son y 11. El viernes vamos a apuntar un poco al parcial, a cómo tratar los temas, cómo encasillarlos. Ahora vamos puntualmente a esto que tenemos que ver hoy, que son las acciones cambiarias, que es la bolilla 8. No le tengan miedo a esta bolilla. Da miedo porque no es lindo leerlo, no es un tema ameno para nada. A mí de esta materia lo que es más ameno es endoso, aval, porque uno lo puede desarrollar. Esto la verdad que no. Por eso también esta parte, chicos, esquematícenla. O sea, no de memoria, pero esto de hacer cuadros, de tenerlo un poco divididos los temas, sirve. ¿Qué es esto de las acciones cambiarias? Para distinguirlas de las extracambiarias que van a ver el jueves. Las acciones cambiarias son aquellas que se fundamentan por la literalidad y completitividad del derecho cambiario, se fundamentan, tienen su base, su fundamento, su estructura, su origen y su continente, digamos, en el documento. A partir de allí es donde estas acciones se van a irradiar, contraponiéndonos a extracambiarias que precisamente como son extracambiarias, son extracambial, son extradocumento y se basan en las relaciones fundamentales o de base que tuvieron lugar entre los distintos contratantes que a su vez fueron los firmantes de cada documento. ¿Se entiende? Entonces, acciones cambiarias porque se basan en el documento cambiario. Acá no hay que confundir lo procesal con el fondo con la forma, ¿sí? O lo procesal con la sustancia y el fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla de juicio ejecutivo por un cheque o un pagaré, se piensa que estamos hablando solamente de un juicio ejecutivo. Esa es una forma, pero también hay acciones que son estas acciones cambiarias ordinarias que se sustentan solamente en el documento, sin posibilidad de defensas ni excepciones, como el juicio ejecutivo. Pero el juicio ejecutivo está plasmado, no está plasmado en el Código Civil y Comercial, está plasmado en los códigos procesales locales. En cambio, las acciones cambiarias están previstas en la ley de fondo, que es el decreto ley 5965, ¿sí? Y la ley de cheque también. Entonces, una cosa es el modo de querer ejecutar y otra cosa es con qué tipo de proceso lo voy a querer hacer. Entonces, por un lado voy a tener la posibilidad de las acciones ejecutivas y por otro la posibilidad de las acciones cambiarias que tienen su tipicidad y sus requisitos dados por la ley. Aguárdenme un segundito que ya estoy.
Bueno, perdón, perdón. Acá estoy nuevamente. Entonces, bueno, haciendo esta diferenciación que le hace la doctora Polonia también en el libro de acciones, vamos al análisis en sí de las acciones cambiarias. Acción cambiaria directa. Esta ya lo tiro así, la acción cambiaria directa solo está regulada para la letra de cambio y para el pagaré. No hay acción cambiaria directa en el cheque. La acción cambiaria directa siempre va contra el obligado principal del título, ¿sí? Es decir, ¿quiénes van a ser? ¿Se acuerdan cuando veíamos la estructura de la letra de cambio y del pagaré? En la letra de cambio es el aceptante y su avalista, ¿sí? Y en el pagaré es el librador. Esto es por la estructura propia de la letra de cambio y del pagaré. ¿Por qué es acción cambiaria directa? Porque van contra los obligados directos y principales. ¿Qué implica ser un obligado directo y principal? Que pagando extingue el título. ¿Por qué pagando extinguen el título? Porque ellos no pueden reclamarle a nadie. Es decir, el aceptante, en caso de pagar, ya no extingue el título, se comprometió a su pago, pues entonces es el obligado directo y principal. Pagando extingue el título. Por eso lo ponemos acá como sujetos pasivos. Surge de esto que ¿cuáles son las cargas a cumplir? Ninguna. No hay carga acá. Las cargas básicamente, chicos, es el hecho de cumplir con el protesto, en los casos de que sean documentos que no posean la cláusula sin protesto. Entonces, no hay cargas a cumplir, solamente que ocurra el vencimiento del título y la posesión del documento. ¿Cuál va a ser el sujeto activo? Cualquier sujeto que lo posea en virtud del artículo 17, también el endosatario en procuración, en prenda, quienes hayan pagado el documento, y el avalista del aceptante y del librador en el pagaré. Estos tres últimos se denomina acción cambiaria directa por reembolso. ¿Por qué? Porque pagaron el documento, pero van a reembolsarse contra obligados directos. Entonces es acción directa, pero para reembolsarse lo pagado. ¿Cuál es el objeto de esta acción? Monto, intereses compensatorios en los documentos con vencimiento relativo, intereses moratorios a partir del vencimiento, gastos de protesto, ¿sí? Y es la acción que tiene la prescripción mayor, que es 3 años desde el vencimiento del documento. Lo mismo la acción directa por reembolso, también es 3 años desde el vencimiento. Entonces en esta no hay carga alguna que cumplir, más allá de que fijarse que el documento esté vencido y que yo lo posea, que sea un sujeto que por el artículo 17 esté con una cadena regular e ininterrumpida de endosos, y entonces eso me legitima a poder ir y cobrarlo. Y reclamarlo, por supuesto. Entonces, esto en cuanto a acción cambiaria directa. Esperen que... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no me abre esto? Ahí. Bien. Acción de regreso. Acción de regreso, ahora estamos hablando, esta está en el cheque, pero lo vamos a ver en su momento. Ahora estamos hablando conjuntamente de la letra de cambio del pagaré. La acción de regreso es el portador legítimo, como legitimado activo, portador legítimo por el artículo 17, en virtud de una cadena regular ininterrumpida de endosos quien lo posea, y los legitimados pasivos, los endosantes que le preceden en el giro, salvo los que estén eximidos por cláusula, como por ejemplo que en el endoso sin garantía, ¿sí? Que
no es un obligado cambiario el endosante sin garantía. También es contra los endosantes que le preceden y los avalistas de los endosantes que le preceden, los avalistas del librador de la letra, también, ya contra un avalista del aceptante no, porque en ese caso el avalista del aceptante se sitúa en la misma posición que el aceptante y es un obligado de regreso. Entonces es contra obligados de regreso en esta situación. El objeto de esta acción es el monto, intereses que hayan corrido, los gastos. Para que no se perjudique esta acción sí se puede perjudicar, la acción directa no. El único perjuicio va a ser que yo me haya olvidado y que la tenga por más de 3 años y ya nada pueda hacer, de 3 años desde el vencimiento porque me prescribió. Pero en este caso, para las acciones de regreso hay cumplimientos de cargas que es precisamente realizar el protesto útil. Por supuesto, ustedes me dirán, la mayoría de los pagarés tienen cláusulas sin protesto. Bueno, pues bien, en esos casos desde ya que no, pero si el documento no lo tuviera, hay que protestarlo como condición sine qua non para poder ejercitar estas acciones. ¿Y cuál es la prescripción? Es una prescripción menor que la acción directa y es 1 año desde el protesto. En el caso de que tuviera una cláusula sin protesto, es 1 año desde el vencimiento, ¿no? Porque si tiene cláusula sin protesto, no significa que no voy a poder ejercitar acciones de regreso. Sí, lo que pasa es que ya no voy a necesitar la carga del protesto porque estoy eximido. Entonces, igualmente, el vencimiento es de 1 año, ya no es de 3 como en la directa, y va a correr, como no hago protesto porque no lo tengo que hacer, va a correr desde el vencimiento. Y si lo hubiera hecho el protesto por haberlo hecho mal, como dice la doctora Polonia también, si lo hubiera hecho por haberlo hecho mal, no es desde el protesto que se va a computar, protesto mal hecho, del cual tampoco voy a poder reclamar los gastos, sino que va a ser desde el vencimiento de ese documento. ¿Está? Bien. Luego está la acción de regreso anticipado en la letra de cambio y en el pagaré. ¿Qué es esto de acción de regreso anticipado? Bueno, es una acción para poder reclamar contra los endosantes que me preceden en el giro, pero que en realidad la voy a poder ejercer anticipadamente. ¿Y anticipadamente a qué? ¿A qué está refiriendo con esta anticipación? Va a poder ser anticipadamente al vencimiento de la misma. ¿Y por qué se dirán ustedes? Bueno, porque precisamente hay situaciones que me hacen constatar en forma anticipada que al vencimiento no se me va a pagar. ¿Cuáles son ellas? En la letra, la falta de aceptación. Cuando yo voy al girado y no me acepta la letra, pues como la ley bien entiende por sentido común, si alguien no me aceptó, pues menos me va a pagar. Con lo cual ahí ya tengo habilitada una acción de regreso anticipado. También el concurso o quiebra del girado haya o no aceptado. En el pagaré, por supuesto, como no está la figura de la aceptación, es en estos 2 casos, ¿no? El concurso o quiebra del girado, o del librador, mejor dicho, que no hay girado, concurso o quiebra del librador del pagaré. En el cheque está dada por esta acción de regreso anticipado por el rechazo de la registración en el cheque de pago diferido. Ahora después lo vamos a ver. ¿Cuáles van a ser las cargas según el caso? Levantar protesto. Acá alguien... no están viendo la diapositiva de... perdón, a ver. Esperen, bien que me avisaron. A ver. Perdón, ahí sí lo ven, ¿no? Ahí sí. Sí, bueno, profe, está bien. Ay, perdón. Entonces acá estábamos. Perdón, no sé, se desdobló el PowerPoint. Habían quedado en la directa, mencionamos lo de la acción de regreso, ¿sí?
Esto de los endosantes que le preceden, salvo los que estén eximidos, 1 año desde el protesto o desde el vencimiento, y estábamos acá en la acción de regreso anticipado, que decíamos que en la letra es por falta de aceptación o por concurso o quiebra del girado haya no aceptado, y en el pagaré es por concurso o quiebra del librador. En el cheque se da en el caso solamente del cheque de pago diferido y es por el rechazo a la registración. Las cargas van a ser según el caso. Si es por falta de aceptación, la carga va a ser levantar protesto por falta de aceptación y de ahí poder ejercitarla. Si es por concurso o quiebra del girado o del librador del pagaré, se va a necesitar el testimonio o copia certificada de la sentencia. Y la prescripción es de 1 año. ¿De 1 año desde cuándo? Desde el levantado el protesto o desde peticionado el testimonio o copia certificada de la sentencia de concurso o de quiebra. ¿Sí? Pero en realidad es una acción entonces que no es obligatoria, ojo, supónganse que hay un librador que cayó en quiebra, yo puedo esperar el vencimiento, lo que pasa es que se entiende que no me va a pagar. Entonces, ni siquiera ahí hay que levantar protesto, porque ¿cómo voy a levantar protesto si le voy a exigir el pago a alguien que no está inhabilitado por ley para pagarme? Entonces la ley lo que dice es esta ficción que dice, como no te va a pagar, trae la copia o el testimonio del concurso y anticipate al tiempo y podés reclamarlo. ¿Puedo no ejercerla? Perfectamente, no es que por no ejercerla de regreso anticipado pierdo el resto, ¿sí? Pero es una facultad que la ley me da. Luego está la acción cambiaria de reembolso, que el legitimado activo es un obligado que pagó el título o que fue notificado de una demanda en su contra. El legitimado pasivo va a ser un obligado de regreso que le precede en el giro y que no tiene alguna cláusula que lo exima de esa obligación de pagar. Y el objeto acá va a ser la suma desembolsada, los intereses y los gastos en los que haya incurrido, ¿sí? O en el caso de que no haya pagado, pero que le haya sido notificada una demanda, el monto que esté liquidado en la demanda en su contra. Y la prescripción en este caso, en la acción cambiaria de reembolso, es de 6 meses desde que pagó o desde que se le notificó la demanda. Fíjense acá qué distinto es la prescripción de estos 6 meses solamente, es la prescripción el tiempo más corto, desde que haya pagado, cuando va la acción de reembolso contra un obligado de regreso, a cuando va contra un legitimado o sujeto pasivo de una acción cambiaria directa por reembolso. Es decir, a mí me reclamaron alguien posterior, por supuesto, en la cadena a mí. Me pagaron, me intimaron y yo pagué. Entonces yo voy a ir contra, nuevamente, el avalista del aceptante o el avalista del librador o del pagaré o contra el propio librador del pagaré. Allí ya es una acción directa por reembolso, en la cual no tengo yo que pagué solamente 6 meses, sino que voy a tener un tiempo mucho mayor, que es la extensión mayor de prescripción, que son los 3 años, conforme lo habíamos explicado antes. Entonces, hasta acá, chicos, para que se entienda. A ver si estoy sin voz. Es complejo esto. Pasa que no hay otra forma de poder explicarlo. Con las clases, cuando las hacemos presenciales, hasta está bueno desde un pizarrón, desde un práctico, poder ir comentarlo y el por qué, porque así, bueno, uno como que se siente que está
hablando en el aire. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta también para entender esto, chicos, que esto funciona como una cadena. Entonces, ahora seguimos con las acciones. Un cachito más, vamos a comprimir lo que vimos y vamos a hablar de las acciones en el cheque. Ustedes lo tienen que ver como una cadena. Y esto de las acciones y del análisis de las acciones, en realidad no es tan complicado si ustedes optan por verlo desde un ángulo de la compleja solidaridad cambiaria. ¿Sí? Esto de la solidaridad cambiaria, que parece algo sumamente abstracto, aburrido, sin razón, la realidad, el artículo S51, que les pido que lo sepan, estudien bien solidaridad cambiaria y fundamentos de la solidaridad cambiaria, que hay material subido. ¿Por qué? Porque es la clave. Porque yo, si soy un portador legitimado y tengo el documento en mi poder por una cadena regular e ininterrumpida de endosos, el artículo 51 me dice que yo voy a poder reclamar a quien yo quiera en la cadena, que no tengo que respetar un orden. Entonces, de allí es donde viene lo complejo esto de las acciones, que parece que cuando alguien en esta cadena de un pagaré letra de cambio le deben, parece que se abre un circo chino que no se entiende nada. La realidad es que esto viene desde una practicidad dada por la propia solidaridad cambiaria. Que a ver, supónganse, lo digo siempre, un día me van a llevar presa, pero lo digo siempre, supónganse que el librador de un pagaré es Juan Pérez, que se lo dio a María Gómez. María Gómez, ¿qué sería? Tomadora o beneficiaria, que si lo quiere hacer circular se va a transformar en primera endosante. Está claro eso, las figuras tengan presente los términos. Ahora, Juan Pérez se lo da a María Gómez primera endosante, se lo va a dar al primer endosatario, ¿sí? Porque ella es primera endosante como tomadora beneficiaria, se lo va a transferir al primer endosatario, que si lo quiere volver a endosar va a ser segundo endosante. Y se lo va María Gómez, síganme, prometo que no los voy a marear tanto. María Gómez se lo da a Pérez Companc. Y Pérez Companc se lo da a Pablo Ledesma. Pablo Ledesma lo transmite, así como estar, ¿no? En un pagaré no hay límite. Ese portador va a ver y va a decir, bien, artículo 51, solidaridad cambiaria. ¿Va a ir contra Pablo Ledesma? ¿Puede ir contra todo? Sí, puede ir contra todo, contra toda la cadena, hasta el librador. Perfectamente, con distintas acciones, ¿no? Dijimos que era un pagaré, el obligado directo y principal es el que extingue el título porque no puede ir contra nadie más. Entonces, allí va a tener esa acción contra este obligado principal y contra los obligados de regreso va a tener las acciones de regreso. El portador legitimado sabe que por la ley cambiaria las distintas acciones las acciones de regreso son de 1 año solamente, ¿sí? Desde el vencimiento, desde el protesto, o desde el vencimiento si es cláusula sin protesto, y que la acción directa tengo más tiempo porque es contra el obligado principal. Ahora, el portador legitimado, en ese caso que yo les dije, ¿contra quién va a ir? Va a ir contra Pérez Companc. ¿Para qué se va a meter contra todo el resto? Ya les digo, lo digo siempre, va a venir un día, va a decir que tenés contra mí. Lo digo siempre para que se entienda. O supónganse que hay firmas ilegibles, porque también nosotros damos los prácticos y parece que eso es un mundo de cosas difíciles, de firmas que están en el aire. Bueno, no es así en la generalidad de las cosas. Ustedes no van a aceptar un pagaré que no se entiende nada de la firma. Pero si hubiera alguna firma, pero hay alguien que se identifica, que ustedes saben que es solvente, van a ir contra esa persona.
Entonces, sitúense ustedes y después sitúense desde que ustedes están en el medio de una cadena. Y como sabían que ustedes tenían dinero, vino el portador hacia ustedes. Y ustedes pagaron. No es que ustedes no pueden hacer nada. Sigue la solidaridad cambiaria, porque los que les anteceden son sus garantes. Es decir, en una cadena, uno es obligado frente a quien le sucede. Frente a todos los que me suceden en el giro, yo estoy obligada. Ahora, si estoy en el medio de la cadena, los que me preceden, los que están arriba mío en la cadena, son todos deudores míos. ¿Se entiende? Me deben a mí. Por eso les digo, esto en los prácticos, cuando los damos en la pizarra, se entiende mejor. Traten de situarse, traten de exagerar esto. Igual lo vamos a ver el viernes, pero exageren esto de primer endosante, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Háganlo burdamente. Pongan en el medio un endoso sin garantía y vayan analizando así las acciones, ¿sí? Acá con lo que estamos viendo ya saben que existen la directa, que es contra el obligado directo, 3 años del vencimiento. La de regreso, que es contra los obligados de regreso, que no se eximieron por causa, por cláusula legal, ¿no es cierto? Y que van a tener 1 año desde el protesto. Y después la de reembolso, que son si ustedes tuvieron que pagar, porque estaban metidos ustedes en la cadena. Porque si no, siempre se analiza desde que está el portador legitimado, pero el portador legitimado puede seguir transmitiendo. Y si ustedes como portadores dejaron de serlo porque se lo dieron a otro, ya no son portadores, son endosantes. Y si ustedes tuvieron que pagar, tienen la acción de reembolso. En el cheque común no hay acción directa. ¿Por qué no hay acción directa en el cheque? Porque ¿qué hay que hacer en el cheque siempre para poder luego iniciar una acción judicial? Provocar el rechazo. Entonces esa es una carga. Ya no hay una acción directa. Hay cargas que cumplir y como dijimos, las acciones directas solamente es el vencimiento del plazo y el vencimiento del documento, perdón, y la posesión del documento. En el cheque hay cargas por cumplir. Hay que provocar un rechazo para poder ser un documento ejecutable, ¿sí? El cheque. Entonces, en el cheque común solamente hay acción de regreso a término, que es de 1 año y 1 mes, contado desde la expiración del plazo para la presentación al pago, ¿sí? 1 año y 1 mes. Bien, la acción de reembolso es 1 año desde el pago o la notificación de la demanda. Ustedes ya saben que en el cheque común puede haber hasta un endoso y en el cheque de pago diferido hasta 2, ¿no es cierto? Entonces, por la acción de reembolso voy a tener 1 año desde el pago o desde que me notificaron, y por la acción de regreso a término contra los obligados de regreso, 1 año y 1 mes desde la expiración del plazo a la presentación. Esto en cuanto al cheque común. Vuelvo a decir, no hay acción directa porque hay cargas a cumplir. Y en el cheque de pago diferido hay una acción de regreso a término que se va a computar en el cheque de pago diferido con 1 año desde el rechazo. Para el cheque de pago diferido es 1 año desde el rechazo. Y en el cheque común es 1 año desde que expiró el plazo para la presentación. 1 año y 1 mes. Y también en el cheque de pago diferido, además de la de a término, tengo la acción de regreso anticipado, que es 1 año desde el rechazo a la registración. Esto antes, vieron que cuando hablábamos de la acción de regreso anticipado para la letra de cambio,
Y para el pagaré hablábamos que en la letra de cambio tenemos la acción de regreso anticipado cuando el girado no acepta la letra, entonces yo tengo que levantar protesto por falta de aceptación. Y también cuando hay concurso o quiebra del girado haya uno aceptado o concurso o quiebra del librador del pagaré. En el cheque común no hay acción de regreso anticipado, sí hay a término, y en el cheque de pago diferido sí. ¿Qué habilita en el cheque de pago diferido la acción de regreso anticipado? Es precisamente el rechazo a la registración. El rechazo, ¿vieron cuando yo quiero registrar, que no es obligatorio, es facultativo, quiero registrar un cheque para saber que va a tener fondos al momento del cobro? No, eso no me lo va a asegurar. Para saber que está sano, que está saneado, que no tiene defectos formales, que la cuenta está abierta, que corresponde la firma con la que tiene asentada en el banco. Entonces, si cuando yo quise hacer esa operatoria, el banco me puso un rechazo a la registración porque no se puede registrar y me lo rechazan porque no están dadas las condiciones, yo tengo un año para ejercer la acción de regreso anticipado. Y la acción, respecto a la acción de reembolso, que vuelvo a decir, en el cheque de pago diferido son es igual al cheque de pago común y va a haber en el cheque de pago diferido 2 endosos, hasta 2 endosos en vez de 1. Tengo también 6 meses desde que pagué o que me notificaron de la demanda para poder iniciar esta acción de reembolso. Bueno, chicos, el tema es este. Sencillo no es, asimilable a algo de lo que hayan visto antes, no es, tampoco desde lo procesal, son nombres nuevos de las acciones. Les sugiero ni siquiera que se lean todo el libro de Graciela Poloni, atento al término escueto, ya que tenemos para todo, que sí se hagan un esquema mental, que sí se hagan como unas líneas, cada uno, unas llaves que a cada uno le sea más comprensible. En cuanto a sujetos activos y pasivos, condiciones de procedencia, que son las cargas o no que se tienen que cumplir, el objeto, es el monto, intereses, gastos, etc. Y los términos de prescripción, porque eso sí se puede llegar a preguntar en forma directa, ¿sí? Decime, por favor, cuál es el término de prescripción de la acción de regreso a término en el pagaré. Y si lo quiero hacer un poquito más puntilloso, en un pagaré con cláusula sin protesto, que son los pagarés que son comunes, que están en todos los kioscos. Y ahí ustedes me dirán, es un año desde el vencimiento, ¿sí? Entonces las prescripciones de cada uno, ténganlo también en cuenta. Este es el tema de acciones cambiarias. No los voy a seguir mareando porque no es la idea, no es la idea ahondar en cada acción mucho más que esto. Sí, cuando vemos los prácticos se complejizan y se preguntan de otra manera, pero bueno, como va a estar estructurado y dentro de un oral, si ustedes saben los sujetos activos y pasivos, los objetos, los términos de prescripción, pues va a estar bien así. Así que esto es lo que a mí me interesaba que sepan. Lo que es acciones extracambiarias se van a ver sí el jueves, y tenemos la clase de repaso entonces conmigo el viernes a las 16:45. ¿Sí? Que algunas preguntas de estas las podemos enlazar con el tema de los prácticos. Profe, ¿la clase del viernes va a ser virtual o presencial? Creo que virtual. No sé si en alguna otra comisión presencial. En principio va a ser virtual, pero yo tengo algunos prácticos ya hechos así manualmente, digamos, y ya, digamos, volcados a lo que son las filminas, para poder analizarlas. Y vamos a ver también el viernes, por las dudas,
de que haya algún profe con muchas ganas de hilar fino, cómo es el tema de la autonomía y la abstracción en los prácticos, porque una cosa es decir autonomía, defensas personales, abstracción de fondo, y que quede eso ahí como un cuentito, y otra cosa que es lo realmente importante es volcarlo dentro de los prácticos, y eso el viernes lo vamos a ver. Así que, bueno chicos, simplemente eso. Esta filmina no tiene sentido que la suba porque es a modo de resumen mío. Háganse cada uno el resumen que le convenga, que les sea más simple. Vuelvan a leerlo esto de acciones, y cualquier duda el viernes acá vamos a estar para poder dar un repaso de estos temas o de algún otro que haya quedado. Quiero hablar también del artículo 18 de la ley de cheque, que es el cheque al portador. Eso quiero que lo veamos, porque nunca se entiende, jamás, así que, porque corta un poco con, precisamente es un cheque al portador, no es a la orden, entonces es complejo, es distinto, y lo vamos a analizar el viernes también acá, así que déjenlo así apostillado, artículo 18 de la ley de cheque, acá lo vamos a ver, autonomía, abstracción volcada a los prácticos también. Después cualquier pregunta desde ya que surja, pero a mí me va a interesar esos puntos, dárselos en particular. Así que bueno chicos, les dejo un saludo, espero se haya entendido dentro de lo posible y de lo nuevo del tema. Y bueno, y para entonces, para el viernes acá nos estamos viendo. No sé si había algún otro con alguna pregunta o algo, si no el viernes los espero. Bien, gracias, profe. Bueno, gracias Chao, chicos, profe, gracias. gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.